Buenas, estimados alumnos. Les voy a presentar el análisis de la base de datos de acuerdo a las instrucciones que ustedes tienen en el archivo. Esta vez no les voy a leer las instrucciones. El análisis es muy grande para ello. Pero a grandes rasgos pueden ver que la base de datos se compone de los siguientes campos. El ID, que representa el correlativo de las personas. Sexo, FOM, dependencia femenino o masculino. La ciudad de origen de las personas, que pueden ser 4. Coronel, Temuco, Negrete, Santa Bárbara. El evaluador que aplicó la prueba a cada funcionario, son 5. Yo soy CB, el resto lo dejamos en anonimato. Y 6 escalas, las 5 primeras correspondientes a una aplicación práctica que midió el uso de computadores en general, el uso de Word, Excel, PowerPoint e Internet. Y finalmente una escala de conocimientos que fue aplicada en línea, que esa fue una escala escrita, ¿ya? Las escalas de habilidades van y las de conocimientos van desde el 0 hasta el 100% de logro. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer en esta base de datos es revisar si las variables categóricas están bien codificadas. Si vemos sexo, ciudad y evaluador, están como cadena, eso no nos sirve para el análisis. Tenemos que ir a transformar, recodificación automática, seleccionar estas tres variables y ponerla en una nueva variable. Le voy a poner sexo R a esta, ciudad R a esta otra y evaluador R, con el objeto que SPSS pueda trabajar con ella. ¿Cuál es la diferencia? Ahí ya trabajó. Fíjense que me dice que F se transforma en un valor 1 con una etiqueta F, M con el número 2 con la etiqueta M. Permanece el nombre pero como etiqueta. Si, si vamos aquí a la variable, fíjense que sexo R aparece como en valores, como F asignó el valor 1 y M al valor 2. Eso lo necesitamos. SPSS solamente puede trabajar en los análisis con números. Así que vamos a eliminar las variables antiguas y esta nueva moverla hacia arriba. ¿Ven? Y esa variable sí la entiende SPSS. Y se ven exactamente iguales para nosotros, pero si vamos a ver etiquetas de valor, vamos a ver que realmente están codificadas ahora como números, que es lo que nos sirve. El primer objetivo es describir la muestra en función de sus demográficos, sexo, ciudad de origen y evaluador. Para ello vamos a ocupar algo que ustedes ya saben, que es el descriptor de frecuencias primero, cada una por separado. Voy a hacer solamente sexo. En los estadísticos lo que me sirve es ninguno de estos. Podría poner un gráfico de barra con porcentaje para que sea más bonito. Y vemos claramente que la proporción de hombres y mujeres es muy similar, con un 38-43 personas respectivamente, un 46 y un 53% de personas. Vemos aquí en el gráfico que la proporción es muy similar. Eso lo tienen que hacer para cada uno de los tres demográficos. Y a mí el que más me interesa es que puedan hacer tablas de contingencia entre dos, por ejemplo. La pregunta, por ejemplo, los evaluadores. ¿Evaluaron de igual manera en todas las ciudades? Solamente en algunas. Ustedes ya conocen que tienen que ir a casillas. Y, por ejemplo, vamos a dejar el total, proporciones por total. Y podemos ver que claramente hay una distribución distinta de evaluadores por ciudad. Yo me llevé la torta con el 40% de las aplicaciones. El segundo evaluador fue ISM, que principalmente trabajó en Coronel. Podemos ver que LB trabajó bastante en Temuco, junto con ICM, y así sucesivamente. Bueno, claramente se ve en los marginales que Temuco y Coronel son las dos muestras más grandes, que suman entre ambas prácticamente el 80% de la muestra, un poquito más del 80%. ¿Ya? Tienen que analizar ustedes los demográficos de tal manera que al lector le quede claro de dónde se obtuvo, quién los evaluó y cuál es el sexo de las personas que participaron. El segundo objetivo es que caractericen cada variable en función de los estimadores de momento, ¿no? La media, varianza, simetría y kurtosis de la muestra, que son estimadores de la esperanza, la varianza, la simetría y la kurtosis de la población. Para ello tenemos que ir a analizar estadísticos descriptivos y les voy a mostrar cómo se hace con uso. En opciones nos interesa la media, la desviación típica, la verdad es que nos interesa la varianza. Este es el error típico, error estándar de la media, la kurtosis y la simetría. Aceptamos aceptar y claramente vemos que la media de uso del uso de computadores tiene un 82,79% logro con un error típico de 2,06. La simetría es de menos 1,237 y el error típico 2,67 y la kurtosis 1,161 con un error típico de 529.
Tras calcular el valor de los estimadores, nos interesa calcular el intervalo de confianza para cada uno de los estadísticos. Para ello necesitamos saber la fórmula y voy a ocupar Excel. Aquí podemos ver un Excel, como en Silvestre. Y recordemos que la fórmula para calcular un intervalo de confianza es el estimador más el valor de z correspondiente a 1,96. Generalmente el 95% de confianza por el error estándar o error típico. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a los resultados. Ejemplo, les voy a hacer el de la media. Ustedes tienen que hacer lo mismo con el de la simetría y la varianza. Simplemente voy a copiar los dos valores. Lo voy a poner en Excel, ahí. Voy a poner aquí que este es el estimador. Y este es el error estándar. Vamos a ponerle EE. Y el intervalo de confianza inferior es igual a el estimador menos 1,96 por el error estándar. Y el intervalo superior, vamos a poner poquito de espacio, es igual a el estimador más 1,96 por el error estándar. Listo. Entonces podemos hacer con un 95% de confianza señalar que el valor en la población del nivel de uso se encuentra entre 78,75 y 86,33. Este es el intervalo de confianza para la media. Pueden construirlo de la misma manera para la simetría y la kurtosis. La varianza es un tanto distinta. El intervalo de la confianza para la varianza aparece ahí, se ve un tanto macabro, pero no es nada tan terrible, la verdad. Lo primero es ver qué significa cada valor. El n corresponde al tamaño de la muestra. Sabemos que el tamaño de la muestra es 81 y n-1 claramente va a ser 80. El S cuadrado corresponde a la varianza de la muestra. Aparece con un sombrerito arriba indicando que es, y así se dice en inglés siempre, hat. Aparece un sombrerito indicando que es un estimador, ¿no? El de la varianza. Voy a poner aquí S cuadrado. Vamos a ocupar el valor que nos entregó CPCS, que es de 344,268. No hay mayor complicación en esto. El que nos complica son esa x que se llama chi, el chi cuadrado con a partido por 2 y el chi cuadrado con 1 menos a partido por 2, y eso no lo entiende nadie. Bastante sencillo. Corresponde, es lo mismo que los puntajes Z. ¿Se acuerdan que a un 95% de confianza uno ocupa un Z de menos 1,96 y 1,96? En chi cuadrado, la distribución chi cuadrado tiene las mismas propiedades. Para saber cuánto vale, qué significa alfa, alfa corresponde a 1 menos nivel de confianza. Entonces, si el nivel de confianza, vamos a poner NC, es un 95%, alfa es igual a 1 menos eso, o sea, 0,05. Estamos claros. Entonces, nos pregunta el chi cuadrado de a partido por 2. A partido por 2, lo hacemos aquí, 0,025, y el otro dice 1 menos alfa partido por 2. Hacemos el mismo cálculo. 1 menos alfa partido por 2 es 0,975. Si recuerdan bien, son los mismos valores que ocupamos para buscar de probabilidad que buscamos en la tabla de Z. Son los mismos valores. Ahora necesitamos el valor de chi cuadrado que corresponde a esos valores de a medio y 1 menos a medio, ¿no? La función que realiza eso en Excel es chi-imp. Tengo que poner la probabilidad, que es la que está aquí. Y nos pregunta por los grados de libertad. Los grados de libertad no es nada más ni nada menos que ese n-1 que está arriba. El tamaño de la muestra menos 1. O sea, vamos a poner punto y coma 80. Y aparece ese valor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Chi-inf. La probabilidad esa que nos pide ahí. Y los grados de libertad que aparecen arriba que es 80. ¿Ok? Ya. El intervalo de confianza superior. El intervalo de confianza inferior primero. Corresponde, nos dice, a n-1 por el estimador de la varianza partido por el chi cuadrado de a partido por 2, que es el que tuvimos acá. Bien, intervalo de confianza inferior, claramente. Y ahora vamos al superior, que es igual a lo mismo, n-1 por el estimador de la varianza dividido por el chi cuadrado inferior, que aparece aquí. Y ahí podemos ver que la varianza en la población debería estar entre 258 y 481. Y si quieren hacer el mismo estimador
para la desviación estándar de la población es cosa de calcular la raíz. Aquí va a ser ese correte. En castellano raíz. Y está entre 16 y 21. Eso sería todo. Eso lo pueden hacer en su calculadora sin mayor lío. Ahora, a partir de los intervalos de confianza para la asimetría y la kurtosis, se pide que genere una prueba estadística con reglas de aceptación y rechazo para la hipótesis de normalidad. Sabemos que la asimetría y la kurtosis de una normal es igual a 0. Así que vayamos y copiamos la asimetría y la kurtosis de la estadística para la... Mejor hagámoslo con los nombres para que no nos perdamos, ¿no? Ahí está la simetría con la kurtosis. Sabemos que el cálculo del intervalo inferior es este, menos 1,96 por el error típico, ¿cierto? X es igual a S más 1,96 por el error típico. Aquí puedo hacer un truco un poco sucio y copiar. Recuerden que la regla de aceptación indica la hipótesis nula. La hipótesis nula es que estamos frente a una normal. Por lo tanto, en cada intervalo de confianza debería estar incluido el 0. Pero podemos ver que para la simetría el intervalo de confianza son dos valores negativos. No se considera el 0, por lo tanto la simetría de la población no es 0. No puede ser 0. Y en la kurtosis ocurre lo mismo, pero por los positivos. Es decir, el intervalo de confianza se encuentra entre 0,12 y 2,1, lo cual no incluye el 0. Por lo tanto, si la región de aceptación es ambos intervalos de confianza consideran el 0, y la región de rechazo 1 o los dos se encuentran, no consideran el 0, rechazamos. Aquí claramente hay que rechazar h sub 0 y considerar h sub 1, que dice que la población de origen del uso no es normal. ¿Ya? Ahí tenemos cubierto ese objetivo. Los objetivos suplementarios son dos, que es calcular la prueba T y ANOVA. Espero que lo puedan hacer ahora para que se puedan ganar varios puntos y que les vaya bien el examen. Pero si no, lo esperamos y lo vemos a fin de mes. ¿Cómo se hace? Es bastante sencillo, la verdad. Es más sencillo que generar un intervalo de confianza incluso. Vamos de nuevo al análisis. Tenemos que ir a analizar, comparar media, prueba T para muestras independientes. La gran diferencia entre la prueba T para muestra independiente y la ANOVA es que la prueba T se ocupa solamente cuando hay dos grupos. Lo que pretende comparar es si hay dos grupos que tienen esperanzas distintas. La verdad es que uno puede evidentemente calcular el promedio para ambos grupos en la muestra y ver que tienen muestras que tienen medias distintas, pero lo que nos interesa es si podemos extrapolar ese resultado a la población, que sus poblaciones tienen medias distintas. Vamos de nuevo a usar uso, voy a poner acá arriba, variables para contrastar, y la variable divisora, que la única que tenemos dos aquí es sexo, que tiene dos categorías, sexo masculino y femenino. Acá, lamentablemente, en SPSS hay que notar cuáles son los valores que corresponden a cada grupo. Sabemos que mujer era 1 y hombre era 2, así que ponemos los valores 1 y 2 aquí. Y simplemente vamos a aceptar. Lo primero que nos dice es que las mujeres presentan una media bastante inferior a los hombres, de 13 puntos, ¿cierto? Y que presentan desviaciones típicas bastante distintas. Las mujeres están mucho más dispersas que los hombres. Podemos hacer el cálculo rápidamente que en las mujeres la media de la población se encuentra aproximadamente, recuerden, es el error típico por 2, 3,4, dejémoslo en 7. Para simplificar, se encuentra entre 68 y 82. En cambio, el parámetro de la población de hombres se encuentra multiplicando por 2 nuevamente, entre 84 y 92. Ni siquiera se solapa el intervalo. Yo a priori uno ya diría la prueba T va a salir significativa. Vayamos a la prueba T que aparece aquí. Lo primero, y que confunde mucho a los alumnos, es lo que indica ese valor de la prueba LBN. La prueba LBN tiene como hipótesis nula que ambas muestras provienen de poblaciones con igual varianza. En una prueba estadística, el nivel de significación para que la hipótesis nula sea aceptada tiene que ser mayor que 0,5. Es decir, si nosotros aceptamos que ambas tienen igual varianza, si la probabilidad de obtener un dato igual o más extremo es mayor al 5%, aceptamos la hipótesis nula, si es menor, rechazamos. Aquí fíjense que el nivel de significación, valor P, que aparece aquí, sí, es menor a 0,5, es menor al 5%. Por lo tanto, tenemos que rechazar el hecho de que tengan varianzas iguales. Y eso es cosa de mirar arriba, que sus desviaciones típicas son bastante... La desviación típica es el doble prácticamente, una de la otra.
Tenemos que asumir que los grupos son distintos en términos de varianza. Por lo tanto, tenemos que ir por la línea de abajo, tenemos que analizar la segunda línea, no la primera. La primera se queda vedada, porque como tienen distinta varianza, no nos sirve lo de arriba, tenemos que ir abajo. Vemos que la prueba T nos da un valor de menos 3,29 y aquí lo importante es eso, la significación bilateral. Este valor de aquí nos indica que la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los grupos. La probabilidad que obtengamos datos con un T tan grande, dado que no haya diferencia entre los grupos, es muy pequeña, entre el 0,2%, lo cual nos indica que tenemos que aceptar la hipótesis 1 de que sí hay diferencia entre los medios. Aquí claramente hay diferencia entre hombres y mujeres en su habilidad de uso del computador. Aquí los datos lo indican. El segundo método de análisis es el llamado ANOVA. La ANOVA no es tan complicada, es lo mismo que la prueba T, pero para 3 o más grupos, solamente que el análisis de varianza es un poquito distinto. Vamos a ocupar la misma variable de uso y vamos a poner como factor algo que tenga más de 2 categorías. En este caso, por ejemplo, el evaluador. ¿Ya? Vamos a ver si los evaluadores ponen en promedio puntajes distintos. Nosotros le echaríamos la culpa al evaluador, ¿no? Ya porque hay diferencias por evaluador. Vamos a poner descriptivo y la prueba de homogeneidad de varianza, que es muy importante en la ANOVA. El supuesto de la ANOVA es que todos los grupos tienen la misma varianza. Observemos aquí, fíjense que la media en uso para los distintos agentes, los distintos evaluadores, es bastante similar, entre 81, 85, 79, 88, 81, 82. Y el error típico es bastante parecido, excepto para JA, que presenta un error típico más grande. Eso es supuestamente, claramente porque su muestra es inferior y presenta un poquito más variabilidad en su muestra. Ahora, la prueba de Levene nos indica, fíjense que aquí tenemos que ir al nivel de significación, 0,278. La hipótesis nula es que todos los grupos tienen una varianza similar. Y este valor de significación indica exactamente que sí podemos asumir que todos los grupos tienen una varianza similar, por lo tanto podemos seguir con el análisis. Si ese valor aparece como significativo, o sea, con menor a 5%, paramos el análisis porque los grupos tienen varianza distinta. No podemos ocupar ANOVA si ocurre. Entonces podemos bajar. Vamos aquí a la ANOVA. Y aquí lo interesante es comparar, fíjense, ese valor de arriba, que es la varianza entre grupos. Eso significa, esa es la diferencia entre los grupos comparado con la varianza dentro de los grupos. Fíjense que la varianza dentro de los grupos es muchísimo mayor que la varianza entre los grupos. Aquí los grupos son los grupos de personas evaluadas por cada valor. Eso no quiere decir que la verdad es que entre los evaluadores no hay mucha diferencia, lo podemos ver aquí, sino que las diferencias se presentan dentro de los evaluadores. Por lo tanto, el nivel de significación de 8.16 indica que este es un resultado no significativo, es decir, no hay una diferencia apreciable en uso, por lo menos, entre evaluadores, que es lo esperable, la verdad. ¿Ya? Aquí podemos tener un gráfico. Y esos son los análisis que espero. Yo sé que el nivel de significación es un poquito complicado de entender, pero recuerden la regla básica. Busquen en internet cuál es la hipótesis nula para cada prueba. Y cuando el nivel de significación es muy bajo, ustedes rechazan esa hipótesis nula. Recuerden que nosotros como científicos siempre tratamos de probar la hipótesis alternativa, la H1. Por lo tanto, el nivel de significación debe ser bajo en las pruebas cuyo objetivo es rechazar la hipótesis nula. La única que no cumple eso es la Levene, que al revés. Nosotros lo que trata de probarse ahí es el supuesto. Queremos obtener un valor de significación, un valor P alto. Ya, eso sería. Muchas gracias.